Gracias te damos, Señor, por este día que nos permites venir a alabar y bendecir tu nombre. Señor, y queremos hacerlo con mucha gratitud en cada uno de nuestros corazones, sabiendo que nos has regalado una vida preciosa para glorificar y exaltar tu nombre. Dios mío, háblanos, Señor, a través de tu palabra. Señor, y que esta encuentre cabida en cada uno de nuestros corazones. Señor, queremos ensanchar las estacas de nuestra tienda, Señor, para que podamos ver y comprender, Señor, lo que tú quieres en este tiempo para tu iglesia, para tu amada. Señor, y te sigas revelando a cada uno de nuestros corazones, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En estos días meditaba algunas cosas en mi corazón y la buscaba en su palabra, y esto lo gustaría compartir con cada uno de ustedes. Y encontramos en la iglesia personas que son de guía para cada una de nuestras vidas, que son ese sustento, que nos marcan esa dirección hacia donde nos tenemos que dirigir. Y encontramos padres terrenales y padres espirituales que vez tras vez nos van guiando y nos van mostrando el camino con mucho amor, con mucho respeto, pero a veces en nosotros no está este querer y este hacer su buena voluntad, ¿no? Y aquellos que han transitado un poco más sobre esta vida y que tienen una amplia experiencia, siempre nos muestran el camino a seguir al Señor, y no porque quieran un mal para nosotros, sino más bien porque quieren que quizás no tropiecen o no tropecemos con las mismas piedras que quizás ellos alguna vez tuvieron que haber tropezado, o aquella enseñanza nos dejan que no quiere que cometamos los mismos errores, o algo que han aprendido a lo largo de su vida. Y es paradójico porque si lo comparamos con lo que el mundo piensa de las personas mayores o de aquellos que tienen un tiempo ya en la iglesia, el mundo desecha, dice que las personas mayores no sirven para mucho. Hemos escuchado muchas veces comentarios como decir, ya estás viejo, pero en cambio en el Señor es totalmente lo contrario, ¿no? Cuando más tiempo pasamos en su presencia, es allí cuando el Señor va mostrando y va adquiriendo a la persona sabiduría, esa sabiduría de lo alto. Y nosotros como jóvenes, y algunos no tan jóvenes, debemos estar con nuestros oídos muy atentos a estas enseñanzas. Quizás enseñanzas a través de la palabra, quizás muchos de nuestros padres espirituales nos enseñan con la vida, ¿no? En su manera de caminar, de dirigirse, de moverse. Y meditaba sobre este pasaje que
Hace un par de cultos atrás se hacía mención de Mateo capítulo 11, versículo 28, que habla acerca de esto. Mateo 11, 28. Dice, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados. Primeramente empieza mostrando este versículo, que si bien no es el versículo principal al que quiero referirme, pero acá habla de estar trabajados y cargados. Y puede ser que estemos trabajados y cargados por los quehaceres de la vida cotidiana, pero en este tiempo, no lo vamos a buscar, pero en Mateo 23:4 habla de que había doctores de la ley que trataban de poner más carga de la que ellos mismos pudieran llevar. Entonces dice, y yo os haré descansar. A veces, no sé si le sucede a todos, pero cuando en los días de semana, principalmente los martes y los jueves, tenemos que venir al culto, nos cuesta el doble. Y decimos, estamos cansados, agobiados, quizás con muchas dificultades. Y uno es como que ansía ese momento de llegar a su casa y ni siquiera comer, solamente tirarse a dormir. Y a veces cometemos el error de decir, bueno, me quedo en casa, no voy al culto. Pero aquí nos invita este versículo, dice, venid a mí, lo que estáis trabajados y cargados. Habla de estar cargado con distintas situaciones, ¿no? Y que en Él vamos a encontrar el verdadero descanso. Un día vine con 1.000.000 de dificultades y digo, no, andá vos, no me siento bien. Y cuando Romina viene al culto y vuelve, saqué la conclusión y digo, ¿qué hice en la hora y media o 2 que me quedé en mi casa? ¿Sabe qué hice? No hice nada. Porque no pude ni descansar ni dormir, porque hubo un mosquito que hizo... Y al final me perdí de estar en la presencia de Dios, donde vamos a encontrar el verdadero descanso. Sigue diciendo, y este es el versículo que quiero referirme, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Habla del yugo que le mencionaba hace un ratito. En ese tiempo había personas que ponían más carga sobre estas personas de la que ellos mismos podían llevar. Pero el yugo, si ustedes los buscan, y yo estaba mirando algunas imágenes, era como una herramienta de trabajo que era de madera, que se lo ponía a los bueyes, y vaya casualidad, ese yugo va colocado, por lo que yo vi en las imágenes, por lo menos en 2 animales. Parece que el trabajo que tenemos que hacer en el Señor no es un trabajo que lo podamos hacer solos, sino que siempre el Señor nos pone hermanos y hermanas al lado, ¿no? Para que vayan, para que nos ayuden, Y muchas veces pone hermanos para que sean de guía, que sean
de esos hombres que van guiando nuestras vidas. Pero el otro día se hacía una mención de aquí que me bendijo, dice que cuando generalmente se ponía dos animales, se ponía un animal joven y un animal un poco más viejo o con más experiencia. Y el animal joven, inexperto, ese buey joven, inexperto, quizás tratando de hacer las cosas como a él le parecía, ¿no? Tratar de ir para acá, para allá. Y esto nos habla a cada una de nuestras vidas, ¿no? Cuando nuestros padres espirituales nos hablan, nos guían, nos corrigen, nos marcan una senda y nos dicen hacia allá. Pero hay veces que no siempre somos tan obedientes y hacemos caso, sino que tenemos esas ganas de hacer como a mí me parece que debe ser, de ir tras la corriente de este mundo. Y dice que este buey más joven se empieza muchas veces a lastimar la parte del cuello. Yo me imagino el buey más antiguo y con experiencia lo debe mirar, es decir, ¿no te marqué ya el camino que es por acá? Y su palabra dice que llevad mi yugo sobre vosotros, y dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ya vamos a ver más adelante que el Señor nos ha dejado una enseñanza para cada una de nuestras vidas de cómo debemos y cómo el Señor tiene que ir trabajando en cada uno de nuestros corazones para que seamos manso y humilde de corazón. Leía, investigaba un poco sobre este yugo, que es esta herramienta, y encontraba que es una herramienta de trabajo. O sea que el Señor, cuando pone ese yugo sobre cada una de nuestras vidas, no lo pone para que nos echemos a descansar, sino más bien lo pone para que hagamos un trabajo. Y cada uno de nosotros tenemos un trabajo en la iglesia, un trabajo que hacemos para el Señor, algo que nos ha sido encomendado. También otro de los puntos que encontraba es que este buey, que nace, yo no sé mucho, por eso me interesó, no sé mucho sobre la parte de agricultura y ganadería, uno desconoce, ¿no? Somos de los niños nacidos en la ciudad, así que de agricultura y ganadería, no sé, para mí la planta, el otro día le digo a Romy, tenés que poner la planta en el sol porque necesita el sol, la planta estaba así. No que se va a secar, no, que necesita del sol. El sol y el agua. Pero dice que este buey que se utilizaba para hacer este trabajo, era nacido, ¿no es cierto?, por lo que leí, de la vaca, y cuando esta vaca quedaba preñada, ¿no es cierto? No sé si después me corrigen si no es así, pero su amo, cuando ya estaba en el vientre, ya tiene asignado un trabajo. Y es así como también Dios tiene asignado un trabajo para cada una de nuestras vidas. Él ya nos predestinó desde antes de la fundación de este mundo para un trabajo, para que hagamos una tarea.
Pero dice que cuando nace este torito, digamos, es así, tiene que pasar por una circunstancia difícil, que es cuando lo capan, y es justamente para que no se distraiga y justamente sea útil para el trabajo al cual le ha sido asignado. Esto me llamaba la atención lo que veía, ¿no? ¿Es así o no es así? O más o menos por ahí viene. Bueno, después lo buscas. Es de agricultura, no de ganadería. Pero a veces nos toca pasar por circunstancias difíciles, y nos cuesta sangre, sudor y lágrimas, para que al final lleguemos a cumplir este propósito para el cual hemos sido llamados, para ese trabajo que muchas veces tratamos de desviarnos y lo único que logramos hacer es lastimar nuestro cuello o parte de nuestro cuerpo. Así que este es el yugo que nos habla el Señor. Y el Señor quiere lo mejor para cada una de nuestras vidas. Pero tenemos que aprender de Él, dice, que Él es manso y humilde de corazón. Que el Señor encuentre en cada una de nuestras vidas estas virtudes, ¿no? Estos frutos del Espíritu. Manso y humilde de corazón. Sigue diciendo: llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice: y hallaréis descanso. No está hablando de cualquier descanso. No está hablando quizás de un descanso físico, como quizás nosotros lo relacionamos. Está hablando de un descanso físico y un descanso espiritual, en el cual nosotros podemos descansar y estar confiados, sabiendo que Él es nuestro sustento. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice: porque mi yugo es fácil. Y uno cuando lee esto dice: ¿cómo puede ser fácil? Con todo por ahí lo que me toca pasar muchas veces y las cosas que me suceden. Pero dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es ligera la carga y fácil el yugo cuando nosotros podemos descansar en Él. Amén. Cuando podemos vivir confiados, sabiendo de que Él es nuestro sustento. Y fíjense en que Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él nos ha dejado ejemplo. Vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 13. Juan 13:13 dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaos los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dejado. Nos ha dejado un claro ejemplo de mansedumbre, de
este amor de lavar los pies, de brindarse el uno para con el otro, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Él nos ha dado un ejemplo perfecto. Podríamos buscar 1000 ejemplos en las Escrituras, pero Él nos ha dejado un ejemplo de mansedumbre. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues, Filipenses 2, 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. El 5 dice, haya pues en vosotros este sentir. Me preguntaba si en mi vida, en tu vida, está este mismo sentir que estuvo en Cristo Jesús, el cual no se estimó a sí mismo. A veces tenemos en alta estima nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice algo también acerca de esto. Dice, porque fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nos ha dejado ejemplo. Y leía estos puntos que nos marca este pasaje. Dice que cuando le maldecían, cuando hablaban mal de él, no respondía. A veces es muy triste cuando se escuchan comentarios por ahí, ¿no? Y su palabra dice, bienaventurados seréis cuando digan toda clase de mal contra ti mintiendo. Bueno, ojalá que sea mintiendo, ¿no? Pero este Jesús, que fue perfecto, nos ha dejado una enseñanza hermosa de obediencia, de mansedumbre, que en todo momento trató de hacer la voluntad del Padre.
Fíjense en que hasta los últimos momentos dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí nos marca claramente, ¿no? Un momento difícil, muy difícil. Y a veces en nuestra vida espiritual y en nuestro caminar nos encontramos como este buey, ¿no? Y muchas veces no podemos incluso buscar en su palabra que el Señor nos hable a través de su palabra. No podemos acercar a los pastores y pedir un consejo. Y pedimos consejo y recibimos consejo. El problema es qué hacemos con ese consejo. ¿Lo ponemos por obra o tratamos de hacerlo a medias? O como a mí me parece. Luego encontramos que hay marcas, hay heridas, y que justamente no son la cruz de Cristo, sino que son el resultado de muchas veces la desobediencia o tratar de hacer las cosas como a mí me parece que deberían ser. Él nos ha dejado un ejemplo marcado y nos ha hecho libres para amarle, para glorificarle. Yo sé que muchos disfrutamos de esta libertad con que Cristo nos hizo libre, pero el objetivo del Padre es que todos podamos llegar a disfrutar de venir a su presencia y de darle gracias a Dios por la vida que nos has dado, por este caminar juntamente a personas que van guiando ese rebaño hacia buenos pastos. Venía mientras preparaba esta palabra un pasaje a mi corazón que no tiene mucha relación con lo que vengo hablando hasta ahora, pero es ese pasaje que está en Juan, capítulo 8, versículo 32. Juan 8:32. Y ustedes no sé si lo recuerdan, pero este pasaje lo compartió este pastor de Cuba, me parece que había venido hace mucho tiempo y me quedó grabado. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él habló casi la prédica sobre este pasaje, sobre este versículo. Dice, le respondieron, linajes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libre? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor nos ha hecho libres y nos ha hecho hijos. Me llamaba mucho la atención el versículo número 35. El 35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y Dios nos ha llamado a ser hijos de Dios, a permanecer, a disfrutar de este camino que Él nos ha dejado marcado. Dice en Romanos 8, 2 al 6, no voy a demorar muchos más, así que si los músicos quieren subir.
Romanos 8, 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Yo sentía esto en mi corazón, de que Dios quiere guiarnos a delicados pastos. Él nos ha hecho libres. Y cada día nos marca un camino a seguir. Pero está en nuestra decisión, ¿no? A veces somos tan jóvenes, mirándolo así espiritualmente. Y quizás dejamos que este yugo sea el que lastime nuestro cuello y empezamos a tropezar. Y luego nos volvemos a la senda, al camino. Y luego nos volvemos a tropezar. Y no es el objetivo del Padre que tropecemos, que nos lastimemos, sino el objetivo del Padre es que le miremos a Él y que podamos hacer ese trabajo que nos ha encomendado. Cada uno en el lugar donde Dios le ha puesto. Dios ha puesto un yugo sobre cada una de nuestras vidas para que hagamos un trabajo. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire si no nos ha dejado un trabajo. Simplemente el compartir con tu vecino o vecina, o quizás a veces sin hablar demasiado, en nuestra manera de vivir, muchas veces habla más que 1000 palabras. Yo tengo un vecino que todos los días me pone la bolsa de basura ahí, en la puerta de mi casa. Y vienen los perros y hacen un desastre. Y oramos por el vecino, ¿no? Capaz que en algún momento dado se va a dar cuenta que no hay que dejarla sobre el piso. Que hay un tacho, no sé. Pero Dios nos llama a ser luz. Y nos ha dejado un camino trazado. Está buenísimo que podamos consultar a nuestros pastores, pero qué bueno también es escuchar su palabra, atesorarla en cada uno de nuestros corazones y ponerla en práctica. Porque dice que el trabajo, el yugo, lo que el Señor nos ha encomendado, dice que es fácil y ligero. Así que mi hermano, si hasta este momento te ha estado costando quizá algunas cosas, aprendamos de Él.
que dice que es manso y humilde de corazón. Él se dejaba guiar hasta los últimos pasos, como hablábamos hace un ratito. Aún estando allí, próximo a la crucifixión, pero le dijo al Señor: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, te bendecimos en esta mañana. Te damos muchas gracias, Señor, por el trabajo que nos has encomendado, Señor, a cada uno. Señor, y es una realidad que es ligero, que es fácil, que podemos descansar, Señor, pero cuando ponemos nuestra mirada en ti, Señor, y descansamos, Señor, en que tú eres, Señor, quien lleva nuestras cargas, que no somos nosotros mismos. Señor, que lo que nos has dado a hacer es precioso, Señor. Por eso, Señor, queremos aprender de ti, Señor, y que halles en cada uno de nuestros corazones, Señor, este fruto del Espíritu, Señor, que tu Espíritu Santo revela cada una de nuestras vidas, Señor, y hace fluir, Señor, este perfume, Señor, que llena todo el lugar. Señor, haznos mansos y humildes y obedientes, Señor, a tu palabra, Señor. Señor, porque queremos agradarte, Señor, en toda nuestra manera de vivir, Jesús. Gracias, Señor, por este día más de vida, Señor, porque nos has hecho libres, libres para amarte, libres para glorificarte, Jesús. Señor, y no deseas otra cosa, Señor, sino el bien de tu iglesia, Señor. Siempre los has procurado, Jesús. Te amamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra guía, Señor, y nuestro sustento. En el nombre de Jesús.